Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende a la hora que estés viendo este video. Y pues el día de hoy estamos aquí presentando pues el segundo video de la serie de Introducción a Metabolismo, en donde vamos a platicar un tema muy interesante, el cual se le dificulta a muchos alumnos del área de ciencias de la salud, de las ciencias de ingeniería, cuando ven química orgánica, bioquímica o de procesos, en donde pues es importante determinar, identificar y discernir los procesos redox, ¿verdad? Las oxidaciones y reducciones en el ámbito de bioquímica. Si bien es cierto que pues, en tus cursos básicos de preparatoria, cuando viste química general, te explicaron o tomaste las selectivas de química y viste lo que es el proceso redox a nivel inorgánico, pues bueno, a nivel orgánico o a nivel bioquímico, nosotros necesitamos extender un poquito más esa definición, ya que trabajamos con moléculas orgánicas, moléculas que cumplen con otras características, otros criterios, tienen enlaces distintos a los de las sustancias inorgánicas, lo cual pues vamos a ver el día de hoy en nuestra clase. ¿Sí? Pues por eso, el tema a desarrollar serán reacciones redox en bioquímica. O sea, ¿cómo puedo identificar yo una reacción redox en el ámbito de bioquímica? Si estás estudiando medicina, enfermería, nutrición, rehabilitación o alguna carrera del área de ingeniería y procesos donde ves bioquímica o química orgánica, esta clase es para ti porque te va a ayudar a identificar esos procesos redox a nivel orgánico y por ende a nivel bioquímico y con las materias subsecuentes como farmacología, inmunología, etcétera. ¿Cuál es nuestro objetivo específico en nuestro tema en la sesión del día de hoy? Pues vamos a identificar los procesos redox en las moléculas orgánicas como elementos fundamentales del tipo de reacciones a nivel celular. Es decir, si bien es cierto, como habíamos comentado, ya tenemos una noción o hemos tomado algunos cursos de química general, la palabra redox no es tan nueva para nosotros. Sin embargo, en el ámbito de química orgánica y por ende en el ámbito de bioquímica sí varía un poco debido a la naturaleza de las moléculas con las que estamos trabajando. ¿Sí? Entonces vamos a ver esto a continuación. En la introducción, pues, ¿qué es esto? ¿A qué le llamamos oxidación y a qué le llamamos reducción? Bueno, si bien es cierto, este concepto ya lo hemos visto, muchos tendrán buenos o malos recuerdos dependiendo, pues, qué tan bien o qué tan mal les fue en sus cursos de química general, pero vamos a definirlo de una manera concreta. A nivel celular, tanto en células de índole procariota como células de índole eucariota, pues el proceso de oxidación y reducción es muy importante para los seres vivos debido a que permite la transferencia de energía entre las células, ¿ok? Esto va a permitir que la célula pueda optimizar, canalizar y utilizar esa energía para un trabajo biológico, el cual pues es indispensable para mantener ciertos procesos fisiológicos, ¿sí? Ya a gran escala, si lo vemos a nivel fisiológico, a nivel citológico, pues las células tienen que llevar a cabo funciones específicas y para ello requieren energía que proviene de los alimentos que más adelante vamos a ver en bioquímica metabólica, ¿no? Bueno, pues algunos ejemplos por los cuales las células van a requerir esa transferencia de energía, esa energía es fundamental, pues bueno, la respiración celular. La respiración celular es un proceso que se da en las células de tipo aeróbicas o aerobias facultativas, en las cuales pues requieren al oxígeno para llevar a cabo una serie de mecanismos y procesos que seguramente ya habrás visto o estarás a punto de ver en bioquímica metabólica y que también en nuestro canal vamos a subir, claro que sí, videos de cerca de la parte de respiración celular. Pero por el momento es importante reconocer que este proceso que es fundamental para aquellas células que pueden trabajar con oxígeno facultativamente o lo hacen de manera estricta, pues es sumamente importante, ¿no? Así como la destoxificación hepática. El hígado, pues es el laboratorio de nuestro cuerpo y lleva a cabo la filtración, la separación de ciertos componentes. Entonces, ahí vamos a necesitar una gran cantidad de energía que permita llevar a cabo este proceso de detoxificación para ciertas sustancias. Defensa antioxidante, ¿sí? Los famosos antioxidantes que están presentes en ciertos alimentos, de todo de origen vegetal, en los aceites, nos van a ayudar a llevar a cabo un proceso de defensa contra sustancias que se llaman radicales libres, que en nuestro caso, en el caso de los seres humanos y algunos animales,
pues son las especies reactivas de oxígeno, las EROS o las ROS, pues vamos a ver cómo estos procesos de defensa antioxidante van a ser fundamentales y llevan a cabo procesos de ese estilo, procesos redox. ¿Bien? Y pues, la conversión de lactato a glucosa dentro de la bioquímica metabólica, vamos a ver cómo el lactato se puede convertir a glucosa a través de un proceso llamado el ciclo de Cori, en el cual pues estamos jugando a esto, a oxidar y reducir para poder convertir ese lactato, que es un subproducto de una fermentación, volverlo a restablecer, convertirlo a glucosa a través de la gluconeogénesis y nuevamente la glucólisis, llevar a cabo la destrucción, la fermentación homoláctica, etcétera. Entonces, estos son procesos que vas a ver o ya habrás visto en bioquímica metabólica, pero aquí lo importante es reconocer la importancia de que en todos los procesos metabólicos, cuando hablamos de metabolismo, en bioquímica, en química orgánica, cuando hablamos en fisiología, cuando hablamos en farmacología, pues todo lo que implica metabolismo indudablemente tiene que meter los conceptos de redox. Si nosotros conocemos y aprendemos a identificar cuando una molécula de tipo orgánica se oxida o se reduce, pues vamos a tener una gran herramienta para poder comprender aquellos diagramas que asoman en los libros de bioquímica o de farmacología o de inmunología, que son a veces muy complicados, pues esto te puede ayudar para que puedas entender la base y el sustento para tu estudio posterior. Bueno, ¿cuál es la definición inorgánica? Vamos a la definición clásica de lo que es un proceso o una reacción redox. Bueno, las reacciones redox son reacciones químicas, las cuales ocurren por una transferencia de electrones. Esto es súper importante. Aquí juegan un papel los electrones al momento de ser cedidos o ser aceptados entre sustancias participantes, de tal manera que una sustancia pierde electrones mientras otra los gana. La oxidación y reducción es como una moneda que tiene dos caras. No puede existir una oxidación si no hubo una reducción. ¿Sí? O sea, no existe solo un proceso, una reacción en la cual solo haya oxidación o solo haya reducción. Si hay una oxidación, por ende, tiene que haber una reducción y viceversa. Si hay una reducción, por ende, debe de haber un proceso de oxidación. Esto es algo muy importante que debemos de tener en claro para poder identificar los componentes dentro del proceso de este estilo. ¿Sí? Bueno, la historia viene, pues hacen los electrodos, esto se toma un poquito el concepto de electroquímica cuando vemos celdas voltaicas, celdas galvánicas, pero bueno, a nivel de ciencias de la salud, pues no es tan relevante ver ese concepto. Sin embargo, pues cuando tú veas la bibliografía puedes consultar y pues el fundamento es ese. Sin embargo, vamos a tomar esa parte. Aquí, lo que me interesa identificar, cuando una sustancia química pierde electrones, a esto vamos a decir que se está oxidando, o lo que nos comentaba el maestro, la maestra de la preparatoria o de nuestro primer semestre de carrera, cuando vemos química general, cuando aumenta su estado de oxidación. Bueno, pues este concepto nos dice que cuando una sustancia pierde electrones, esta sustancia, por ende, se va a oxidar. Y a la sustancia en cuestión se le va a llamar agente reductor. Por ejemplo, en esta pequeña ilustración de la celda, vamos a ver que el sulfato de zinc, cuando se convierte en sulfato de cobre, vemos que el zinc pasa a su estado zinc más 2, a su fase de cation, en donde libera dos electrones. Vean que pierde esos dos electrones. Por lo tanto, el zinc está sufriendo acá un proceso de oxidación. Esto se llama semicelda de oxidación. Estoy viendo que el zinc, de pasar aquí imaginariamente, bueno, no imaginariamente, solo que no se coloca, pero debemos de suponer que el estado de oxidación del zinc es cero. ¿Ok? Entonces, al perder esos dos electrones, lo que está sucediendo es que le estamos quitando estas dos cargas negativas. Esto sería equivalente a decir que tenemos dos cargas negativas. ¿Sí? Todo átomo neutro o sustancia neutra, pues quiere decir que tiene el mismo número de cargas. O sea, el zinc tendrá dos cargas positivas, vamos a ponerlo acá, y dos cargas negativas, para que la suma nos dé, pues precisamente cero.
Pero ¿qué sucede? Cuando los electrones se escapan de los niveles de los orbitales atómicos, lo que sucede pues es que me estoy quitando, estoy eliminando las cargas negativas y me quedo con las positivas. Por esa razón, vean que aquí el zinc mantiene su estado de oxidación de 2 positivo, que sería pues este que está acá, ¿no? Al eliminar la carga negativa, por los electrones que en sí son las cargas negativas, cuando eliminamos esta parte, que sería esta, pues nos quedan las positivas. Entonces se dice que el zinc se ha oxidado, porque vean que su estado de oxidación de 0 pasó a +2, aumentó positivamente, entonces se dice que se oxidó. Entonces al zinc 2 positivo o al ion zinc con carga 2 positivo se le llama agente reductor. Este sería el agente reductor. ¿Sí? Entonces esto es lo que sucede en esta pequeña reacción. Ahora, vamos a verlo. Como les comenté al principio, en toda oxidación viene una reducción. Cuando la sustancia química gana electrones, se dice que está ante un proceso de reducción y a dicha sustancia se le va a llamar agente oxidante. Vean que lo contrario, si se oxida, se llama agente reductor y si se reduce, es el agente oxidante. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, ahí te vamos a explicar esta partecita, pero ¿qué es lo que quiero? Ahí está. Vean que el cobre, en este proceso, esta es la semicelda de reducción, el cobre que tiene un estado 2 positivo gana esos dos electrones. ¿Sí? Entonces, +2 - 2 se vuelve cobre cero. Vamos a ponerlo acá, con otro color. O sea, vean que aquí se convierte en cobre cero. Entonces, su estado de oxidación disminuyó. De pasar un estado muy positivo, pues pasó a cero. O sea, quiere decir que le agregamos cargas negativas y efectivamente estos dos electrones entraron al cobre, lo cual permitió que se convirtiera en cobre cero. Entonces, aquí hay un proceso de reducción dado que se están ganando estos electrones. O si lo queremos ver de la forma clásica, el estado de oxidación del átomo está cambiando o se está restando o está cambiando negativamente. De +2 llegó a cero, pues quiere decir que gané dos cargas negativas. ¿Sí? Entonces aquí sería como estipular que teníamos el 2 positivo y si le agregamos esas dos cargas negativas de los electrones, pues obviamente ya llegamos al estado de cero. ¿Sí? Entonces, ahí está. Esta es la forma clásica de identificar una oxidación y una reducción. En el hecho de que hay una sustancia que pierde electrones, vean que cuando hablamos de una oxidación se pierden electrones, pero cuando hablamos de una reducción se están ganando. Vean que aquí están los electrones, se están ganando, ¿sí? Y aquí se pierden en la oxidación, ¿sale? Ahora, este concepto está bien cuando hablamos de procesos inorgánicos, cuando estamos hablando, por ejemplo, acá de una oxisal, la formación de una oxisal y de otra, que son compuestos inorgánicos. Básicamente son compuestos iónicos formados por aniones y cationes, aniones simples o complejos, como en este caso. Es un oxianión, si hablamos estrictamente, hablando de nomenclatura inorgánica. Pero, ¿qué sucede? Que nosotros en química orgánica y por ende en bioquímica no trabajamos con sustancias de enlace o de tipo iónicas. Nuestras sustancias de interés son covalentes, estamos hablando de hidrocarburos, de compuestos en los cuales los enlaces se comparten electrones. Nadie gana ni nadie pierde. Pues aquí hay una dificultad, porque si yo quiero identificar un proceso redox con base a esto que te acabo de explicar inorgánicamente, en química orgánica o en bioquímica, pues no puedo. No puedo porque las moléculas en química orgánica pues son alcanos, alquenos, alquinos, aldehídos, cetonas, éteres, ésteres, amidas, ¿sí? Y si hablamos en bioquímica, peor todavía, estamos hablando de carbohidratos, estamos hablando de lípidos, estamos hablando de proteínas, estamos hablando de ácidos nucleicos, de macromoléculas, vitaminas, ¿no? Entonces, todo esto complica que queramos ajustar esta definición al ámbito orgánico, ¿sí? Entonces, ahí viene nuestro primer limitante. Si bien es importante identificar o reconocer el concepto básico de una oxidación y reducción que se basa en los electrones, pero esto no lo puedo visualizar a nivel orgánico, ¿sí? Y otro detalle muy importante, que por eso está este simbolito de acá, por eso lo coloqué. Cuando una sustancia química se reduce, lo que vamos a observar, lo que dice esta imagencita que coloqué, es que una sustancia
sustancia reducida tiene mayor contenido energético, o sea, tiene más energía una sustancia que está altamente reducida a una sustancia oxidada. Una sustancia oxidada tiene menos energía, ¿ok? Y este va a ser un concepto clave para poder entender los procesos metabólicos. Entonces, esta primera parte de definición, si bien no la vamos a trabajar de manera práctica, no la vamos a trabajar en área de la salud, en ciencias de la salud, pero es importante reconocer el concepto principal para que vayamos de la mano a la definición orgánica. Bueno, pues ahí tenemos este proceso. Ahora vámonos a la definición orgánica. Si bien ya recordamos que eso es una oxidación y una reducción a nivel inorgánico, ok, ¿qué pasa a nivel orgánico? Bueno, una definición formal sería la siguiente. Una sustancia se va a oxidar obviamente, si pierde electrones, que es lo que acabamos de reconocer a través de la definición inorgánica, pierde hidrógenos o gana oxígeno. Suena lógico, ¿verdad? Si se oxida algo, pues tiene que ganar oxígeno. Y pierde hidrógenos, que es muy parecido a la parte de electrones, y ahorita te lo voy a platicar. Entonces, por definición formal, una sustancia se oxida mediante estos tres criterios. Pierde electrones, que ya lo vimos, esta sirve a nivel inorgánico, pero a nivel orgánico como que no es muy fácil de identificar. Pierde hidrógenos, esto ya es más factible. ¿Por qué? Porque las moléculas orgánicas poseen hidrógenos, hidrocarburos, compuestos de carbono e hidrógeno, alcanos, alquenos, alquinos, aldehídos, cetonas, que son compuestos carbonílicos, ácidos carboxílicos, ésteres, éteres, amidas, etcétera. Todos los compuestos orgánicos tienen, además de carbono, hidrógenos. Entonces es un elemento que podemos identificar o medir durante un proceso de reacción orgánica o bioquímica. Y obviamente la ganancia de oxígeno. ¿Y cuál será la reducción? Pues la reducción es lo contrario, ¿verdad? Gana electrones, ya lo vimos en la definición inorgánica, gana hidrógenos o pierde oxígenos. Pues con base en la definición formal, pues así podemos identificar una oxidación y una reducción. En el ámbito de hidrógenos, los electrones pues casi no los vamos a ver porque pues estamos hablando de moléculas orgánicas con enlaces covalentes, los cuales comparten electrones. Si bien dentro de algunos mecanismos de reacción orgánica, si estás estudiando ingeniería química, bioquímica o ambiental, en donde ves mecanismos de reacción en la parte de química orgánica, sí es cierto que hay intermediarios como los carbocationes, como los carbaniones, como los carbenos, pero pues aquí no vamos a estudiar esa parte del mecanismo de reacción. Como lo estamos enfocando más al área de la salud, pues no nos interesa desglosar el mecanismo de reacción, nos interesa identificar los procesos redos. Entonces, para identificarlo a nivel orgánico, es mucho más fácil visualizar los hidrógenos o los oxígenos, porque ven que todo esto está relacionado. Entonces, mira, nosotros tomamos como base el hidrógeno, porque el hidrógeno es el átomo más sencillo de la tabla periódica. Aquí vemos un ejemplo ilustrativo con el núcleo de hidrógeno y su único electrón. Así que básicamente un hidrógeno tendrá un electrón, que es el más sencillo, y si nosotros hacemos esa separación, yo siempre les comento esto, el hidrógeno y el electrón que vemos aquí ilustrativamente, es como si tú tuvieras un caramelo, ¿no? Como si tú tuvieras un dulce o algo, no sé, esto no es un dulce, es un borrador, pero ve que tiene su cartoncito. Entonces, esto combinado, pues imagínate que es el hidrógeno. Ahora, si yo al hidrógeno, por alguna razón que ahorita no me interesa, la vamos a ver más a detalle en bioquímica metabólica, pero ve qué sucede cuando yo separo, ahí está, mira, separo al hidrógeno del electrón, imaginemos que este es el electrón, pues este es el proceso. Cuando yo digo tener un hidrógeno, indirectamente te estoy diciendo tengo un electrón. ¿Por qué? Porque al tener este hidrógeno, yo fácilmente puedo quitar y obtener este electrón. Por eso ve que la definición orgánica se parece mucho a la inorgánica, solamente que en vez de enfocarnos en el electrón como tal, nos vamos a enfocar en los hidrógenos, que prácticamente es lo mismo. Mover un hidrógeno o tener un hidrógeno es como si tuvieras un electrón, porque este hidrógeno tiene un electrón. ¿Sí? Entonces, aquí vemos la ilustración, cómo separamos estos componentes. Y fíjate que las moléculas orgánicas poseen
hidrógenos y oxígeno. Ve, por ejemplo, este es un ácido carboxílico en donde tenemos pues estos vértices que son carbonos con sus respectivos hidrógenos, carbono, oxígeno e hidrógeno. Pues bueno, ahí tenemos un ejemplo. En este que tenemos un cicloalqueno, también cada vértice es un carbono con sus respectivos hidrógenos. Entonces aquí podemos observar la pérdida o ganancia de hidrógenos en dado caso. Aquí igual tenemos un alqueno lineal, bueno, arborescente, pero pues aquí observamos que tenemos carbonos e hidrógenos, así que podemos medirlo. Aquí tenemos una acetona en la cual hay oxígeno, podemos medirlo en términos de oxígeno, carbonos y hidrógenos. Recuerda que el hidrógeno no se coloca en los libros de bioquímica y de química orgánica, pero tú debes de asumir, por ejemplo, ahí vamos a colocarlo por acá, tú debes de asumir que aquí tienes un carbono con sus respectivos hidrógenos. Aquí habría un hidrógeno y aquí habría otro hidrógeno. Lo mismo, este es un carbono con sus respectivos hidrógenos. Un hidrógeno, otro hidrógeno y ya me seguiste el juego. Todos así. Solamente que pues, por fines pues, de ilustración en los libros no se coloca realmente, a menos que se explique un mecanismo de reacción. Pero pues este no es el caso, ¿no? De que aquí, o sea, todas las moléculas orgánicas que tú vas a ver tienen hidrógenos y oxígeno algunas. Así que yo puedo definir o puedo identificar el proceso redox a través de observar si la reacción tiene hidrógenos o no tiene hidrógenos, tiene oxígeno, no tiene oxígenos durante un proceso. Entonces, esta es la definición formal, ¿ok? Que pues ya tenemos ahí que es una oxidación, que es una reducción y el por qué estamos utilizando al hidrógeno como un elemento clave. ¿Por qué? Porque pues básicamente el hidrógeno contiene a un electrón en su estructura y el hecho de tener un hidrógeno, pues estamos teniendo un electrón, que sería este. Vamos a ilustrarlo acá. Este es el electrón que yo puedo liberar. Ahí está. Imagínate que ahí está. Este es el electrón. Bueno, entonces esta es la primera forma de identificarlo. Si bien hay que tener un poco de visión para identificar y reconocer más que nada todas las moléculas orgánicas, pues ya con la práctica eso te puede ayudar para identificar cuándo se oxida, cuándo se reduce. Sin embargo, vamos por otras técnicas también. Esta es la primera. La segunda, siempre para definir un proceso redox a nivel orgánico, es a través de una fórmula general. Y no estoy hablando de la fórmula general del álgebra, sino que una fórmula general en cuanto a una ecuación química. Entonces, observa en esta ecuación que yo tengo dos sustratos, dos reactantes, que se van a convertir, pues, obviamente, en dos productos. Esta reacción, en esta, pues vamos a ver que la especie A se encuentra oxidada. ¿Por qué? Porque recuerda la definición, ninguna de estas que te voy a mostrar se contradice. Al contrario, si tú lo quieres ver, todas se complementan. Esta sustancia A se considera oxidada. ¿Por qué está oxidada? Porque no tiene hidrógenos. Acuérdate que nosotros definimos la oxidación cuando no tiene hidrógenos. Ah, ok, entonces aquí A está oxidada porque carece de hidrógenos. ¿Y cómo estaría B? Pues B es una sustancia que estaría reducida porque tiene esos hidrógenos. ¿Sí? Ahora, cuando A y B, que son los reactantes, se acomodan, dan los choques elásticos específicos, pues esto hace que se generen estos productos, en donde fíjate que ahora la especie química A se encuentra reducida y la especie química B está oxidada. Intercambian los papeles. ¿Y cuál es la diferencia? Pues los hidrógenos. Ve que cuando la sustancia química no tiene hidrógenos, está oxidada, y cuando los tiene, está reducida. ¿Ok? Y este proceso es reversible, así como A se redujo y B se oxidó, pueden volver a interaccionar y A se vuelve a oxidar y B se vuelve a reducir continuamente. Esto va a depender pues de la situación o del tipo de reacción que se esté fomentando o las condiciones de operación de esa ecuación química. Entonces aquí tenemos la fórmula general. Entonces vamos a identificarlo acá. Tú ya lo habrás visto en los procesos de bioquímica metabólica. Tú has visto, por ejemplo, al NAT. No, pues que el NAT con un sustrato, esta S representa un sustrato, pues cualquier cosa, ahorita no me interesa, pero ve que el NAT se combina con un sustrato que está reducido y ¿qué pasa después? El NAT
se reduce, ve que gana hidrógenos y el sustrato pues, se convierte en un producto, pero ya no tiene hidrógenos. Y este es un proceso reversible. ¿Sí? Entonces, vea que el NAD es una coenzima que nos ayuda precisamente a este proceso, en donde yo puedo identificar que el NAD está oxidado, dado que no tiene hidrógenos. El sustrato, en este caso, es el que está reducido porque cuenta con los hidrógenos. Después de la reacción, ve que el NAD ya tiene sus hidrógenos y el sustrato se ha transformado en su producto sin hidrógenos. Pues él se oxidó. ¿Ya? Y lo mismo pasaría con el FAT. Mira, el FAT está en su forma oxidada, le colocamos un sustrato reducido y al final el FAT se reduce, gana esos hidrógenos, es decir, gana electrones, se reduce y el sustrato se transforma en producto que ya está oxidado porque perdió los hidrógenos. Y esta reacción puede ser reversible también. Entonces, si tú ya viste bioquímica metabólica, uno de los temas que se ve al principio son enzimas. Entonces, el maestro, cuando ve los tipos de enzimas, que si las ligasas, las oxidorreductasas, las transferasas, las isomerasas, etcétera, el maestro te habrá dicho, cuando ustedes vean una reacción en donde hay el NAD o el FAT, esa es una reacción catalizada por una enzima de tipo óxido reductasa. Guay, ¿por qué el maestro, por qué el doctor o la doctora me dijo que efectivamente cuando yo veo una reacción donde esté el NAD, ya sea en su forma oxidada o reducida, es una oxidorreductasa? Pues porque el FAT y el NAD son moléculas que permiten el proceso redox. El NAD y el FAT son coenzimas que tienen esa virtud. Pueden oxidarse o reducirse a conveniencia de la célula, a conveniencia del proceso fisiológico que se esté llevando a cabo o las condiciones en el bioreactor, si hablamos de ingeniería de procesos, que se pueda llevar a cabo. Claro que esto pues es más a nivel biológico, pero se podría hacer también en un bioreactor. Entonces, aquí estamos observando cómo estas coenzimas, y estoy mencionando nada más dos, ahí está el NADPH, está la ubiquinona, está el citocromo C, el citocromo P40, o sea, el citocromo P42, o sea, hay muchas sustancias que llevan a cabo sus procesos redox de una manera específica, en donde visualizamos al NAD y al FAT como las principales coenzimas que llevan a cabo estos procesos redox, dada su facilidad. Y ahora, algo muy importante que posiblemente algunos de ustedes habrá observado o no, pero se los quiero comentar, es esto, vean. No es casualidad que yo aquí en la fórmula les esté colocando dos hidrógenos, vean, ¿ok? ¿Por qué? Porque para que se dé el proceso de redox, el movimiento de los electrones o los hidrógenos, aparte que es lo mismo para fines prácticos, debe ser en pares. Siempre se mueven en pares, nunca se mueven aislados. Que es lo que nos decían en nuestros cursos de química orgánica. Cuando hacíamos la estructura de una sustancia química, poníamos nuestro átomo central, colocábamos nuestros electrones, no sé, por mencionar un ejemplo, ¿no? Aquí estoy colocando un ejemplo vago, no voy a ser tan exquisito explicando la distribución de electrones ni demás, pero imagínense, por ejemplo, que yo tuviese un átomo con un electrón impar. No, esto no se puede. Tenía que formar un enlace coordinado o tenía que haber un mecanismo porque no pueden estar desapareados. Esto tiene sentido. ¿Por qué? Porque los electrones desapareados provocan la existencia de especies reactivas de oxígeno, las cuales al atacar a los componentes celulares, como la membrana celular, como el ADN, como las proteínas, como los polisacáridos, provocan oxidación. ¿Ok? Y ahí es donde vienen los antioxidantes, ¿sale? Que es otro tema. Pero bueno, por esa razón esas sustancias cuando tienen electrones desapareados se convierten en radicales libres que pueden ser sustancias químicas potencialmente peligrosas para las macromoléculas de la célula, los carbohidratos, lípidos, las proteínas y el propio ADN. Entonces, por esa razón, el movimiento de los electrones o de los hidrógenos en un proceso redox se hace en pares. Y ustedes me darán la razón en cualquier libro de bioquímica que tú agarras, el libro de Strayer, el de McKee, el de, ¿cómo se llama? Matthews, Laguna Piña, el que tú quieras. Tú siempre has visto al nada así, vean. Ay, y le puse pluma, no era pluma, era marcador. Ahí está. Tú siempre no me vas a dejar mentir.
Habrás visto al NAD así, que le colocan NADH más H. Y muchos me preguntaban, oiga maestro, ¿por qué le ponemos un H, un más H? ¿No? ¿Por qué no le ponemos acá un 2? Ahí, ya le cambié la jugada. Ahí está, acá, pluma, pluma, pluma. No, es puntero. Perdón, ahí está. ¿Por qué no le ponemos aquí un 2 maestro, como al FAT? Bueno, la razón es químicamente, porque la coenzima NAT no soporta dos hidrógenos, solamente soporta uno en su estructura. Pero yo tengo que enunciar este. ¿Por qué lo tengo que enunciar? Porque es un proceso redox, porque se mueven en pares, se mueven en binas. Entonces el libro me tiene que explicar que se dio un proceso redox y por eso al NAD se le coloca un hidrógeno en su estructura que estamos viendo acá, porque la molecularidad permite que un hidrógeno se enlace químicamente a la coenzima, porque recuerda que esto es un pequeño monstruito. Aquí la palabrita NAD es solamente para abreviar una coenzima que es grandota y tiene muchos componentes. Pero al final del día lo que me interesa es que gana o pierde hidrógenos. Es todo. Lo mismo el FAT. Es un pequeño monstruito, pero lo que me interesa es el hecho de que gana o pierde electrones. El FAT, a diferencia del NAT, su estructura química sí permite aceptar dos hidrógenos formando enlaces covalentes. En cambio, el NAT no, solo permite uno, pero el otro hidrógeno lo tengo que enunciar, como acá. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede y por esa razón en todos los libros de bioquímica o materiales que veas en línea vas a observar al NAD más hidrógeno porque me están indicando que es un proceso redox. En todo proceso redox, el movimiento de los hidrógenos se hace en binas, se hace en pares, para evitar que hayan átomos desapareados con electrones impares, lo que puede ocasionar la producción de una especie reactiva de oxígeno o un radical libre, dependiendo del caso, ¿no? Entonces ahí está, ahí lo tenemos con base a la fórmula general. ¿Sí? Y bueno, vamos a observar ahora lo que es el diagrama redox. En lo particular, prefiero que ustedes aprendan esto porque esto les va a ayudar muchísimo, no solo en bioquímica metabólica, en bioquímica estructural, sino también en farmacología, en fisiología. Estás viendo sistema endocrino, estás viendo formación de hormonas, pues la gran mayoría son procesos redox. Estás viendo aminas biógenas, todo es un proceso ya sea de oxidación o reducción o descarboxilación, si hablamos de algunas aminas biógenas. Pero este esquema es súper importante para que tú tengas presente y lo puedas trabajar. ¿Ok? Entonces vamos a ver, este diagrama se divide en ciertos casos. El primer caso, ¿cuál sería? Imaginemos un hidrocarburo simple que es el propano. ¿Por qué? Porque tiene tres carbonos. ¿Sí? Vamos a ponerla acá. Eh, está como morado. Este es el carbono uno, el carbono 2 y el carbono 3. Este se llama propano. ¿Sí? Prefijo de 3, met et prop, de química orgánica. No es necesario que te lo aprendas, únicamente quiero enfatizar lo siguiente. Voy a empezar con los hidrocarburos, que son los compuestos orgánicos más simples y los primeros que observamos en química orgánica. Ahora, este hidrocarburo, cuando yo lo someto a un proceso de oxidación, aquí está, ¿qué obtengo? Obtengo un alcohol, ve que aquí está el mismo carbono uno, el 2 y el 3. Es la misma molécula, pero aquí ¿qué sucede? Que estoy incorporando, vamos a marcarlo acá, estoy incorporando, bueno, más que el alcohol, estoy incorporando acá, observa, un oxígeno. Está con amarillo acá. Mira, estoy incorporando un oxígeno a la estructura que originalmente no estaba, ¿ya? Pues originalmente este oxígeno no estaba. Ve que en el carbono uno no hay, son puros hidrógenos, pero yo le coloco un oxígeno. Y si tú recuerdas de la definición, ¿cuándo se oxida una sustancia? Cuando pierde electrones, pierde hidrógenos o gana oxígenos. Si tú ves la fórmula química del propano, ¿cuántos hidrógenos tengo? 3, 6, 7, 8. Si tú ves la fórmula química del 1-propanol, tengo 3, 6, 7, 8.
tengo la misma cantidad de hidrógenos, no perdí ni gané, pero, tengo un oxígeno de más, entonces oxidó. El símbolo de la oxidación es este, un corchete y un oxígeno, y a partir de un hidrocarburo, si el oxígeno entra al carbono de la posición uno, como es este caso, se produce un alcohol que se llama alcohol primario. ¿Por qué? Porque el carbono es el de la posición uno o es el carbono uno de la cadena, para fines prácticos, ¿no? Entonces ahí está, observa cómo este diagrama está combinando el proceso en el cual ya vimos la definición orgánica que me decía que una sustancia se oxida al ganar oxígeno. Ahora, supongamos que esta molécula la quiero continuar oxidando. Ahí está, continuamos el proceso de oxidación y obtenemos esta otra molécula que se llama propanal. Checamos la nomenclatura de los carbonos. Aquí está el carbono uno, el carbono 2 y el carbono 3. Fíjate que el cambio se está haciendo solo sobre el carbono uno, ¿ya? Ok, ahí está. Ahora, te pregunto, ¿qué es lo que de diferente que observas del carbono uno del propanal al carbono uno del 1-propanol? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede acá? Ok, cantidad de oxígenos es la misma. Tengo uno acá, tengo uno acá. Es la misma, no ha cambiado. Pero ¿qué pasa con los hidrógenos? Maestro, mire, aquí hay 3, 6, 7, 8 y aquí hay 2, 4, 5, 6. Perdió hidrógenos, maestro. Y si pierde hidrógenos, se oxida. Ahí está. Te estoy demostrando la oxidación. Y fíjate, ¿cuántos hidrógenos te hacen falta? ¿Cuántos hidrógenos te hacen falta? Aquí tienes 3, 6, 7, 8 y aquí tienes 2, 4, 5, 6. ¿Cuántos te hacen falta? Dos, ¿verdad? Sí es cierto, el diagrama general que me comentó el maestro me decía que los movimientos de hidrógeno son en pares. Claro, tiene que ser en pares. De este carbono, imagínate que un NAD o un FAD o una sustancia, la que sea, se llevó este hidrógeno y se llevó este. Entonces, este oxígeno, para compensar la pérdida, forma un doble enlace, que es el que vemos acá, y pues ya tenemos al aldehído. Ajá. Entonces, fíjate cómo existe una conexión entre los grupos orgánicos. Fíjate cómo está esta conexión a través del diagrama de oxidorreducción. Y de esta manera estamos demostrando que efectivamente esta es una oxidación. Si bien los hidrógenos, perdón, si bien los oxígenos aquí no aumentaron ni disminuyeron, pero los hidrógenos sí disminuyeron. Y disminuyeron en vinas, en dos. ¿Sí? Oh, perfecto. Pues ya vimos que la oxidación de un alcohol primario produce un aldehído. Este es un grupo funcional que se llama aldehído. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si a este aldehído, este lo voy a traer acá abajo porque ya no me da la pantalla, lo volvemos a oxidar? ¿Qué crees que sucedería si lo volvemos a oxidar? Entonces ahí está esta molécula y esta molécula es un ácido carboxílico. En este caso se llama ácido propanoico porque proviene del compuesto propanal. Vamos a ver los carbonos. Fíjate que el número de carbonos no ha cambiado. Voy a numerarlos. Ahí está. Este es el carbono uno, este es el 2 y este es el 3. Ahora, ¿qué notamos de diferente entre el carbono uno del ácido propanoico y el carbono uno del propanal? Fíjate en los hidrógenos. 2, 4, 5, 6 del propanal, 2, 4, 5, 6 del ácido propanoico. No hubo cambio de hidrógenos. ¿Pero qué sucedió acá? Mira, hay otro oxígeno. Ok, al ganar oxígenos, se oxida la sustancia. Efectivamente, este es el proceso de oxidación. Entonces ve cómo un ácido carboxílico proviene de la oxidación de un aldehído. Cuando el aldehído lo oxido por X proceso, ahorita no me interesa el proceso, si estás estudiando ingeniería ambiental, químico, bioquímica, tú sabes que esto se hace con permanganato de potasio o hay ciertos factores que permiten la oxidación, pero si estás estudiando en el área de ciencia de la salud, pues hay enzimas, hay procesos metabólicos que permiten esto. Ahorita eso no me interesa, lo que me interesa es que observes cómo evoluciona el proceso oxidativo a través de los compuestos orgánicos, los hidrocarburos como alcanos, los alcoholes, los aldehídos,
los ácidos carboxílicos, por eso su nomenclatura es muy parecida. Ve que de propano, uno propanol, propanal, ácido propanoico, o sea, la raíz es la misma, la raíz es la del hidrocarburo madre, que en este caso es el propano. Lo único que va cambiando pues es la función orgánica. Y aquí estamos visualizando efectivamente cómo se da el proceso de oxidación en esta molécula. Y finalmente, ¿qué crees que pasaría si yo oxido al ácido propanoico? Bueno, pues ¿qué sucede? Esto, una ruptura, una lisis. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues aquí vamos a romper. Se rompe y este carbono se convierte en este dióxido de carbono y la cadena que originalmente tenía tres carbonos, que era el propano, pues ahora ya no tiene tres carbonos, ¿verdad? Ahora tiene uno, dos carbonos, o sea, se redujo la cadena. Ya no es el propano, ahora es el etano de dos carbonos. El prefijo et o la raíz et es de dos carbonos. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando acá? Que que el CO2 es la máxima expresión, es el máximo exponente de la oxidación orgánica, redox bioquímica, ¿sí? Porque ya es el carbono en cuestión, este era el carbono uno antiguo, ¿sí? Es más, para visualizarlo, a este carbono, lo voy a poner así como con un asterisco. Sé que es el uno, pero para que no se confunda con el carbono uno de acá del etano, ahí está, le voy a poner aquí un asterisco. Y ve que este carbono lo fuimos oxidando. Lo convertimos a un alcohol, lo convertimos a un carbonilo, en este caso un aldehído. Lo convertimos, bueno, es el mismo, es el aldehído. Lo convertimos a un ácido carboxílico. Y finalmente lo convertimos a un CO2. O sea, esta es la máxima, el máximo exponente de la oxidación, porque ve que este carbono ya tiene la mayor cantidad de oxígenos. Ya no tiene más. Ya no le puedo colocar más oxígenos, porque recuerda que el carbono tiene cuatro electrones de valencia. Es decir, que la fórmula desarrollada del CO2 sería esta, ¿verdad? Es carbono, doble enlace por un oxígeno y doble enlace con el oxígeno. O sea, ya no le puedo meter hidrógenos, ya está. Es la máxima oxidación, ya no puedo hacer más. Ya no le puedo quitar más hidrógenos porque no tiene. Ya le quité todos los hidrógenos que tenía. Como lo quieras ver, desde el punto de vista que lo quieras observar. Ese carbono ya le quité todos los hidrógenos que tenía, por eso se oxidó, o le coloqué la máxima cantidad de oxígenos. Solo aguanta dos porque tiene cuatro electrones de valencia, no puedo meterle más. Entonces, desde cualquier punto de vista que tú lo observes, esto es una oxidación. Entonces, ve cómo se da el caminito de la oxidación. Y esto es lo que nosotros conocemos en bioquímica metabólica como respiración celular, que es lo que hace el ciclo de Krebs, la cadena de transporte y la fosforilación oxidativa. Ingresas alimento, biomoléculas energéticas, carbohidratos, lípidos, hasta cierto punto proteínas, y entran, y esto es lo que va a pasar, una oxidación. Sí, porque el ciclo del ácido cítrico se llama ciclo del ácido cítrico, ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tiricarboxílicos. O sea, esto, mira, son estos, son ácidos carboxílicos, cuyo objetivo va a ser oxidarlos. ¿Y qué pasa en el ciclo de Krebs? Obtienes NAD, FAD, ¿no? GTP y CO2, obtienes descarboxilaciones. ¿Por qué? Porque estás oxidando los ácidos carboxílicos que entran, el ácido cítrico, el isocitrato, el alfa-cetoglutarato, etcétera. Pues los estás oxidando y estás transformándolos en CO2. Esos carbonos se están oxidando y se liberan en forma de CO2. Es el máximo grado de oxidación. Entonces, fíjate cómo repercute y cómo es muy importante que ustedes, como estudiantes del área de la salud, comprendan el concepto de redox orgánica, porque esto les abre muchas puertas durante la bioquímica metabólica, la bioquímica estructural y las otras materias ligadas a esta. ¿Sí? Entonces aquí observamos cómo en este primer caso se da el proceso de oxidación. Y el proceso contrario, oye maestro, me dijiste que una oxidación también se puede reducir. Por supuesto que sí. Si yo me voy al sentido contrario, esto es una reducción. El símbolo, pues es un hidrógeno. Y observamos lo mismo. Como acá, en una reducción, vas ganando hidrógenos o vas perdiendo oxígeno. Entonces ve como en retroceso
Voy ganando hidrógenos, voy perdiendo oxígenos. Pierdo oxígeno, pierdo hidrógeno, o sea, gano hidrógeno, pum, hasta acá, ¿ya? Entonces, esto que está en el sentido contrario, hacia la izquierda, lo conocemos en bioquímica como fotosíntesis. Esto es lo que hacen algunas bacterias y las plantas. Ellas fijan el carbono CO2, el CO2 del aire, del ambiente, lo fijan, lo incorporan a esqueletos de carbono y van creando sus macromoléculas. De esa manera, las plantas y algunos elementos, algunos organismos pueden crear su propio alimento, los autótrofos, ¿sí? Sobre todo los autótrofos fotosintéticos. Entonces, ve cómo se lleva a cabo el proceso de respiración celular y de fotosíntesis. Claro que a pesar de que son reacciones contrarias, nosotros como seres heterótrofos holozoicos no somos capaces de hacer reducción. Esto implica un gran gasto de energía y es a lo siguiente que voy. Este CO2 tiene menos energía porque está oxidado, o sea, la cantidad de energía que vamos a encontrar acá es menor. No hay energía. Sin embargo, en un hidrocarburo como este, como está altamente reducido, es la molécula más reducida del diagrama, tiene más energía. Okay, vamos a ir un poquito mejor. Va, está, tiene más energía. Ahora, vamos a llevarlo un poquito más al pensamiento. Si ustedes ya son, ya conducen, o todavía los lleva el novio, la novia, papá o mamá, tal vez han tenido curiosidad de ver las bombas de gasolina que dicen nivel de octanos, ¿ok? ¿Qué son? Son hidrocarburos, los componentes mayoritarios de la gasolina son hidrocarburos saturados. Como este, por ejemplo, los octanos tienen 8 carbonos, este tiene 4. O sea, imagínate, 4 más, ese es un octano. Ahora, la gasolina se mide, pues rica en estos hidrocarburos. ¿Por qué? Porque este hidrocarburo cuando entra al tanque de gasolina, le echamos a andar al coche y se da el proceso de ignición con una chispa, este hidrocarburo en presencia de oxígeno, ¿qué hace? Se oxida y libera energía. Esa energía que está contenida en el hidrocarburo se libera y es lo que permite que los pistones del motor de combustión interna puedan trabajar y tu vehículo se mueva y te pueda ir del punto A al punto B. ¿Sí? Entonces, la gasolina es un combustible fósil que tiene alta cantidad de energía y por esa razón se utiliza actualmente como una fuente de combustible, dado que los componentes, al ser hidrocarburos, tienen mayor cantidad de energía, dado que están muy reducidos y cuando lleva a cabo este proceso de oxidación, porque es una combustión, es una oxidación, pues sí, la sustancia se degrada, convierte en CO2, que es el que escapa, se va por el escape de tu vehículo, ¿sí? Y la molécula libera la energía para que el motor pueda trabajar, ¿sí? Sí se pueden elaborar combustibles, por ejemplo, el famoso combustible de alcohol, el combustol, que es este de acá. Sí, pero el nivel de energía que tiene este sigue siendo alto comparado a, por ejemplo, un aldehído, un ácido orgánico que tiene muy poca energía, o un CO2, ¿no? Pero ¿cuál es el detalle? Esto lo empezó a implementar Brasil hace algunos años, en la cual se independiza del combustible fósil de la gasolina y empieza a crear su propio combustible a base de alcohol, al cual llamaban vulgarmente alcohol, ¿sí? Que era esto. ¿Cuál fue el detalle? Que para que este combustible a base de alcohol rindiera lo mismo que la gasolina típica, pues teníamos que usar mayor volumen de alcohol. Es barato, no hay problema. Al ser barato, pues puedo darme el lujito, ¿verdad? De cargar mi vehículo 2 o 3 veces a la semana. Pero ¿qué sucede? Al cargarlo más, usar más volumen de este combustible, ¿qué va a pasar? Ay, no. Vas a contaminar 2 o 3 veces más el ambiente por CO2, porque al momento de que se oxida, vas a producir CO2 y se va a liberar por tu coche. Entonces, al utilizar una base de combustible con menor margen energético que un hidrocarburo, vas a usar más. Sí es cierto, es más barato, pero vas a usar más. Y al usar más, vas a contaminar más a largo plazo. Pues en Brasil empezaron a existir problemas respiratorios en la población debido al cambio de las condiciones ambientales, debido a esto.
¿no? Entonces es un dato que nosotros nos llevamos, ahora sí que es un dato curioso para que ustedes observen y vean cómo el proceso redox no solo es exclusivo de las reacciones bioquímicas, sino que también se aplica a nivel industrial. Por eso los que estudiamos ingeniería química, bioquímica, ambiental, pues nosotros nos preparamos para eso, porque básicamente se aplica en el área industrial. Entonces ahí tenemos el diagrama. Este es el primer caso en el cual el carbono 1 se convierte en un alcohol primario. Pero puede suceder lo siguiente. Bueno, antes de eso, vamos a ver acá un ejemplo demostrativo, en el cual tengo el etanol, vean, es un alcohol primario. Aquí está el carbono 1, aquí está el carbono 2, el NAD, y una enzima llamada alcohol deshidrogenasa lo que hace es que el alcohol, al estar reducido, y el NAD, al estar oxidado, ¿qué pasa? Pues invierten los papeles. Aquí está el carbono 1, el carbono 2. Fíjate que el alcohol, se convierte en un aldehído. Y ya sabemos de nuestro diagrama que el alcohol aldehído se oxida. Si lo quieres ver por la fórmula general, mira, aquí hay 3, 4, 5 hidrógenos. Ok, aquí 3, 4. O sea, dos hidrógenos se movieron con el NAD. ¿Está? Se mueven con el NAD. Uno, dos. Pues este estaba reducido, ahora está oxidado. Ahora el aldehído estará oxidado y el NAD estará reducido. Entonces, esto es lo que hace la enzima alcohol deshidrogenasa. Nosotros cuando tomamos bebidas alcohólicas ricas en etanol, lo ideal es consumirlas y dejar que nuestro cuerpo procese una hora. Si nosotros tomamos tranquilamente un vasito, dos vasitos, sin excedernos, botaneando, conversando, en una hora el hígado ya ha procesado el alcohol y no tienes nada de alcohol en el cuerpo. ¿Sí? Entonces es fabuloso porque la enzima alcohol deshidrogenasa trabaja a ese nivel. Pero, ¿qué es lo que sucede con las enzimas? Se saturan, ¿ok? Las enzimas, yo siempre que explico el tema de enzimas a mis alumnos les digo, las enzimas son como niños chiquitos. A un niño asientan un tazón de galletas y se lo va a comer, se lo va a comer, hasta que llega un punto en el que se empalague. Le asientas otro platón de galletas, pero como el niño ya está lleno o empalagado, ya no te lo va a comer. ¿Sí? Entonces la enzima así es. A la enzima dale mucho sustrato, dale mucho etanol, empieza a trabajar. Pero si tú le sigues en la fiesta y estás, y el whisky, y el ron, y esto, pues la enzima se satura. Por más alcohol que tú le eches, la enzima te va a decir, ay, espérate, sabes que ya no puedo más, dame chance. Y el alcohol se empieza a acumular, 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 y pues es cuando nos da una congestión alcohólica. ¿Sí? Entonces, hay que consumir el alcohol correctamente, sí. Los productos fermentados son buenísimos, a nivel digestivo ayudan muchísimo a la microbiota, pero con medida. ¿Por qué? Porque pues, esto puede ocasionar un incremento de etanol, un envenenamiento por etanol, pues es peligroso, ya que la enzima, por el hecho de ser enzima, se satura. O sea, la enzima no es infinitum, la enzima no va a trabajar, va a llegar un punto en el cual por más sustrato que le eche la enzima no va a procesarlo más. Y esto lo observamos o lo podemos verificar en la mecánica de Michaelis-Menten, que es otro tema cuando hablemos de cinética enzimática. Pero pues eso es a lo que voy. Consumir el alcohol de manera moderada ayuda porque la enzima lo procesa y en una hora no vas a tener ni una gota de alcohol en el cuerpo. Pero si tú abusas del consumo de alcohol, pues la enzima se satura y ya no te lo va a poder procesar. ¿Sí? Entonces este proceso puede ser reversible tanto para un lado como para otro. ¿Sí? Bueno, en el diagrama redox, el segundo caso, imaginemos lo mismo, que es el propano. Partimos de la misma molécula, solamente que aquí, ahí está, este es el carbono 1, este es el carbono 2 y este es el carbono 3. Ahora, ¿qué va a suceder? Vamos a llevar a cabo el proceso de oxidación, pero ahora la oxidación se va a dar en el segundo carbono. El carbono 1, carbono 2, carbono 3. Ahora vamos a mejorar este 1 porque está bailando. Ahí está. Vean cómo está. Carbono 1, 2, 3. Entonces el carbono 2 ve que se pega el alcohol. Eh, a ver, acá marcador. Ahí está. Ahí está. En el carbono 2 ya no se hace en el carbono 1. Y esto, en términos de química orgánica, se le conoce como alcohol secundario, porque se colocó en el carbono 2 o un carbono secundario. Ahí está.
Si nosotros oxidamos, ¿qué es lo que vamos a observar? Y lo mismo, se oxida, ¿por qué? Porque gana oxígeno. Los hidrógenos son los mismos, pero aquí hay un oxígeno de más. Si oxidamos, aquí vamos a obtener un compuesto llamado cetona, que en este caso se llama 2-propanona. Vamos por acá la plumita, ahí está el carbono 1, el carbono 2 es el que se oxidó y el carbono 3. Pues aquí tenemos una cetona, en la cual pues hubo una eliminación de hidrógenos. Este hidrógeno y este se fueron y en compensación el oxígeno formó un doble enlace con el carbono. Es un compuesto carbonílico, es pariente de los aldehídos, pero pues esa estructura se llama cetona. ¿Ok? Ahora, lo interesante aquí, ¿qué es? Que la cetona, si yo pretendo oxidarla, no puedo, ya no tiene un grado posterior de oxidación. ¿Y por qué la acetona no tiene un grado posterior de oxidación, maestro? Porque fíjate que este carbono ya no tiene hidrógenos que le pueda quitar. Ya le quité la mayor cantidad de hidrógenos que podía, que eran dos. Fíjate que aquí en el propano solo tenía dos. En el alcohol tiene uno del alcohol, pero ya este carbono aquí ya no tiene más hidrógenos que quitarle. Y ya no le puedo agregar otro oxígeno porque llegó a su punto máximo de saturación. El carbono, acuérdate que tiene 4 electrones. Tiene 2 electrones acá con el oxígeno, uno acá, otro acá, ya son 4. No puedo más. Entonces la acetona, si yo pretendo oxidarla, no se va a poder porque aquí el carbono cetónica o el carbono carbonilo, que es el carbono de la posición 2, no puse las posiciones, esta la posición 1, posición 2, posición 3, por eso aquí se llama 2-propanona, porque en la posición 2 se encuentra la acetona, ¿ya? Entonces, esto no permite una oxidación posterior. Entonces, la observación aquí, ¿cuál es? En una acetona no existe un grado posterior de oxidación, dado que el carbono carbonílico, o sea, el carbono de la posición 2 en este caso, no cuenta con hidrógenos suficientes para completar una transferencia de redox. Recuerden que la transferencia de redox se hace en vinas, pero aquí ya no hay más hidrógenos que brindar. Oye, maestro, aquí hay 6. Sí, pero esos 3 hidrógenos le pertenecen al carbono 3, no al carbono 2. Y estos 3 hidrógenos le pertenecen al carbono 1, no al carbono 2. Yo estoy hablando del carbono 2 al que le estoy aplicando el proceso de oxidación. Por esa razón, una acetona no puede continuar el proceso de oxidación. ¿Puedo reducir? Sí. La acetona la puedo reducir a un alcohol secundario y el alcohol secundario lo puedo reducir a un hidrocarburo madre. Pero la acetona como tal no la puedo transformar en un ácido carboxílico. No se puede, dado que no tiene hidrógenos para continuar con la transferencia y el carbono, en este caso el carbono 2 ya no tiene electrones para formar un enlace covalente con otro oxígeno. Entonces ya no se puede, ni por una ni por otra. Entonces, esta es la diferencia con respecto al primer diagrama, en donde obteníamos un alcohol primario y ese alcohol primario se podía oxidar a un aldehído y el aldehído tenía una oxidación posterior a un ácido carboxílico hasta un CO2. En cambio aquí ya no se puede. Entonces, eso es algo muy importante que tenemos que identificar. Y un ejemplo ilustrativo es este. Miren, ¿cuál sería este ejemplo ilustrativo? Pues tenemos al L-malato, que es un alcohol secundario. ¿Sí? Pues aquí hay grupos carboxilos y es un ácido dicarboxílico, pero vean que aquí este alcohol, o sea, este OH, es de un carbono secundario, porque este es el carbono 1, este es el carbono 2, este es el 3, este es el 4. Es un alcohol secundario. Cuando este está reducido, vean porque tiene hidrógenos. Cuando viene el NAT y lleva estos hidrógenos, se convierte en una acetona y este es el oxalacetato, famoso oxalacetato. Entonces, si yo pretendo oxidar este carbono más adelante, este es el carbono 1, el carbono 2, 3 y 4, pues yo ya no puedo. ¿Por qué? Porque esto es una acetona, ya no tiene grado posterior de oxidación. Puedo reducirlo, sí, porque vean que la enzima puede hacer tanto la oxidación del malato a oxalacetato o la reducción del oxalacetato a malato. Sí se puede. La acetona se puede reducir, pero la acetona como tal no la puede oxidar en un siguiente proceso. ¿Sí? Entonces aquí la enzima que participa se llama malato deshidrogenasa, que es una enzima clave dentro del proceso del citosol y la mitocondria, que más adelante vas a ver en bioquímica metabólica o más adelante lo veremos en los videos correspondientes. ¿Sí? Entonces aquí el malato pues, está reducido porque tiene hidrógenos y el NAD estará oxidado. Y en el otro lado, el oxalacetato está oxidado
mientras que el NAT está reducido. ¿Sí? Entonces, estamos viendo nuevamente, aplicando el concepto de definición de redox orgánica en la ecuación general y pues, lo que ya sabemos del diagrama. Y un tercer caso y último del diagrama sería este. Vean que tenemos una molécula, un hidrocarburo que se llama 2,2-dimetilpropano. Pues aquí vamos a ponerle su nomenclatura para que nos identifiquemos. Este es el carbono 1, este es el carbono 2 y este es el carbono 3. 2,2-dimetil, porque en el carbono 2 hay un metil, dos metiles, propano, met et pro. Esta es la molécula. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a oxidarla. La oxidamos a un alcohol que se llama 2-metil-2-propanol. Nuevamente, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Este es un alcohol terciario y no porque se esté colocando en un carbono 3, ¿sí? Porque pues en las anteriores, porque se pegó en el carbono 1, porque se pegó en el carbono 2. No, este es un alcohol terciario, ¿por qué? Porque el carbono en cuestión, que es este, ahí te lo feo, este carbono es un carbono terciario. Y me explico. Este es un carbono terciario porque está pegado a uno, 2, 3 carbonos. Por eso es un carbono terciario, no porque esté en el carbono 3. No, es un carbono terciario porque este carbono está conectado a 3 carbonos. Por ende, el alcohol es un alcohol terciario. Y si nosotros queremos oxidar a este alcohol terciario, tampoco vamos a poder. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en este carbono de acá, ya no tiene hidrógenos para sustituir. Tiene uno de este alcohol que podría ceder, pero para que sea una transferencia redox, acuérdense que es en pares. Tengo uno acá, pero ¿y dónde saco el otro? Este carbono de aquí ya no lo tiene. Oiga, maestro, aquí hay 3, 6, 7, 8, 9. Sí, pero estos hidrógenos son del carbono 3, estos hidrógenos son del carbono 1 y estos hidrógenos son de la ramificación, no son del carbono en cuestión. Entonces, por esa razón, un alcohol terciario ya no tiene un grado posterior de oxidación, ¿sí? No se puede oxidar. ¿Podríamos reducirlo? Sí, pero no oxidar, ¿sí? Entonces, la observación aquí es que un alcohol terciario, al igual que una acetona, no hay un grado mayor de oxidación debido a que el carbono donde está el alcohol, en este caso acá, carece de hidrógenos para la reacción redox. O sea, solamente cuenta con uno del alcohol, pero en sí este carbono ya no tiene otro hidrógeno para transferir. Por esa razón, no existe un proceso redox posterior de un alcohol terciario. Y lo podemos ver a nivel bioquímico. Por ejemplo, el citrato perteneciente al ciclo del ácido cítrico, el ciclo de los ácidos carboxílicos, aquí está, uno, 2, 3 ácidos carboxílicos. ¿Qué pasa? Vean que este alcohol, ah, vean que este alcohol, de acá, está pegado a un carbono terciario. Este es un carbono terciario. ¿Por qué? Porque está pegado a un carbono, dos carbonos, tres carbonos. O sea, este carbono, el alcohol que está pegado a este carbono es un alcohol terciario. Entonces, el citrato, si yo quisiera oxidar esta parte, pues no puedo. El citrato no lo puedo oxidar, porque al ser un alcohol terciario, aquí está el grupo H, aquí está el carbono, que es un carbono terciario, porque está colocado en tres carbonos, uno, dos, tres, es un terciario. Este alcohol, o sea, esta molécula, el citrato como tal, no puedo continuar el proceso redox. Entonces, si no la puedo oxidar, ¿cómo es que existe el ciclo del ácido cítrico? Bueno, en su infinita sabiduría, la naturaleza dijo a nivel enzimático, ok, el citrato es un alcohol terciario, no lo puedo oxidar por mi cuenta, por mis ganas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Existe un mecanismo por el cual una enzima llamada aconitasa lo que hace es esto, vean, aquí el alcohol y el hidrógeno se deshidratan, se van en forma de agua y se forma un intermediario llamado cisaconitato, que de hecho es un alqueno, un derivado de alqueno, ¿ok? Se deshidrata y se vuelve a rehidratar, pero vean la diferencia. Aquí, al momento de rehidratar la molécula de agua para explicar las reacciones y procesos, siempre me gusta colocarla así, vean. La molécula de agua para, esto está garrafal, no lo debes de hacer en química orgánica. O sea, mi maestro de química orgánica me castigaría feamente,
Pero bueno, el agua para explicar, para fines de reacción, ve que el agua, tú la puedes observar como un hidrógeno pegado a un OH. Obviamente está re mal esta estructura, no tiene cabida en ningún libro, pero yo lo hago así para poder entender. Entonces, cuando yo quito la molécula de agua y la rehidrato, el agua pues está formada por un OH y un hidrógeno. El OH, fíjate que está entrando, este OH, fíjate que está entrando a este carbono, que este carbono en cuestión, si tú te fijas, es un carbono secundario porque está pegado a un carbono, dos carbonos, ya no más. Y mira, aquí está, aquí tengo un hidrógeno y otro hidrógeno del alcohol. Entonces el isocitrato sí puede continuar un proceso redox posterior. Por eso existe el ciclo de Krebs. Si el ciclo, si al formar citrato durante la fusión o la combinación del oxalacetato y el acetilcoenzima se quedara en citrato, no existiría el ciclo de Krebs. O sea, imposible. El citrato como tal no se puede oxidar. Pero ¿qué es lo que sucede? El proceso biológico, el proceso bioquímico en el cual la conitasa lo que hace, dice, ok, como el citrato no se puede oxidar porque es un alcohol terciario, pues vamos a hacer chafa. Lo deshidrato, le formo un doble enlace y lo vuelvo a rehidratar. Y al rehidratarlo, el OH lo voy a colocar en el carbono de abajo, no en el de arriba. A este tipo de reacciones con dobles enlaces posiblemente si eres estudiante del área de ingeniería de procesos, tú sabes que este es un proceso que se llama reacción anti-Markovnikov. ¿Sí? Lo natural o lo ideal es que el OH entrase en este carbono, en el carbono más sustituido. ¿Sí? Pero pues por algunas estrategias y elementos de la enzima que pues modifica su sitio activo, tiene condiciones de catálisis que permiten que el agua se rompa y el OH entre en una posición que no debe de ser, pues esa es una reacción de tipo antimarcónico. ¿Sí? Entonces, la enzima conitasa tiene todos esos elementos para poder provocar una reacción antimarcónicos y de esta manera el OH puede entrar en el carbono de abajo, se convierta en un alcohol secundario y continúe el ciclo de Krebs. Isocitrato, alfa-cetoglutarato, succinato, succinilcoenzima A, malato, hasta que se complete el ciclo y la cancioncita si ya te la perdiste de memoria. Entonces, eso es lo que nosotros queremos observar, eso es lo que yo quiero que entiendas, cómo el proceso redox influye grandemente en los procesos metabólicos, en los procesos de interacción de hormona-receptor, en los procesos entre los fármacos. Entonces, esto es muy importante y este video va enfocado precisamente a eso, que aprendas a identificar los procesos redox y además veas la conectividad que existe. Bueno, eso ya es un valor agregado, ¿verdad? Pero lo importante es que veas la conectividad que existe entre los grupos orgánicos porque así ya puedes identificarlos más fácilmente. Entonces aquí tenemos este ejemplo ilustrativo, el cual pues está presente en los procesos metabólicos. Y pues bueno, con esto terminamos el video del día de hoy. Te agradezco que te hayas quedado hasta el final, espero que te haya servido y pues te espero en la siguiente emisión para otro video de introducción al metabolismo. Que tengas un excelente día, tarde o noche. Chao, hasta luego.